como un ejercicio. Y un ejercicio es un trabajo, es una ocupación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad. La piedad es la vida cristiana, es el evangelio. Y el evangelio es un ejercicio, es un trabajo de los más fuertes que se pueda conocer. Alabado sea el Señor. Es un trabajo que cansa, es un trabajo que fatiga, es un trabajo que debilita, es un trabajo, amados hermanos, que trae fatiga a la vida de la persona. De tal manera que cualquiera que diga que los evangélicos no trabajamos, que somos vagos, que somos ociosos, está equivocado. Aleluya. La vida más ocupada es la vida en el evangelio. Ociosos éramos cuando estábamos en el mundo, cuando vivíamos sin Dios. Éramos ociosos. Amén. Éramos desjuiciados. Éramos vagabundos. Porque no había un propósito en la vida. Gloria a Dios. Pero ahora que estamos en el Señor, y más los que estamos en el ministerio, vivimos una vida de constante trabajo, de constante ocupación, de servicio, de búsqueda del Señor, de estudio, de oración, de capacitación, de día, de noche, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, el año entero. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Verdad que no es fácil estar 2 días ahí sentados? Cualquiera ve esto como bonito. Amén. Pero no es fácil. Alabado sea el Señor. Estamos en un ejercicio espiritual, en un trabajo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la falta de propósito conduce a la maldad y hace que la persona se vuelva una persona mala. Por eso, el joven cristiano debe de ser un joven con propósito. Hay muchos que aún dentro de la iglesia se han dañado, se han pervertido. Amén. Se han desubicado del Señor precisamente porque no tenían un propósito en su vida. Amén. Si nosotros vemos un poco la biografía del endemoniado Mike Collazo, se crió en una iglesia hasta cierta edad, estuvo allí, pero la falta de propósito, amén, lo llevó a desubicarse. Amén. Hasta llegar a perder el rumbo de Dios y seguir la corriente del mundo, del pecado, de la maldad, y ser el instrumento del mal que fue. Alabado sea el Señor. Y pudiéramos nombrar algo otros más que aún ya han pasado a la historia, y algo otros que están todavía protagonizando en el mundo, en el pecado, en la maldad, que un día estuvieron
dentro de la iglesia, pero que no tenían un propósito en su vida. Alabado sea el Señor. Quizás tenían metas y alcanzaron la meta, pero como no había el propósito definido, entonces ese logro los llevó a irse al mundo. Una meta del joven puede ser aprender a tocar un instrumento, a ser un músico. Pero aquel que anhela ser un músico, además de tener la meta, debe de tener el propósito. Y usted ve cantidad de jóvenes que tienen la meta de ser un músico en la iglesia y aprenden de cualquier manera, aprenden a tocar un instrumento o varios instrumentos, y una vez que son músicos, entonces ahora, como no tenían una meta, quiero ser un músico, pero ¿para qué quiero ser un músico? ¿Cuál es el propósito de yo ser un músico? Como no había una meta definida, entonces un día echaron la guitarra al hombro y se fueron a tocar a los burdeles, al mundo, al pecado, a la maldad. Por eso es importante el propósito en la vida del joven. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos un ejemplo en la Biblia que quiero que lo veamos esta noche, para que veamos lo fácil que nos desubicamos de un propósito. Aleluya. Es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un hombre joven, un sacerdote joven, que quizás tenía metas y que quizás tenía propósitos, pero que vinieron los babilonios e hicieron la primera deportación hacia Babilonia, y entre los que fueron cautivos iba el profeta Ezequiel. Lo llevaron. Usted sabe que en esa primera deportación se llevaron los sacerdotes, se llevaron los cantores del templo, los músicos. Y es ahí donde el Salmo 137 dice que los cantores ya no entonaban los cánticos de Sión y que colgaron sus arpas en los sauces, desmotivados. Aquí se acabó todo. Aquí ya no hay nada que hacer. Ezequiel se quiso mantener por un tiempo y miraba los desmotivados de lejos. Él quiso mantener su posición de sacerdote y se fue por allá para la orilla del río Quebar y se arrodillaba y lloraba. Y allá junto al río Quebar, Dios le mostró su gloria, Dios le mostró su presencia y le reanudó su llamado. Le dijo lo que tenía que hacer. Capítulo 3, le dijo que se llenara de la palabra, que él le iba a dar un mensaje para el pueblo, para que animara a los cautivos, para que alentara a los cautivos. Y el profeta creyó esto, recibió esta palabra, pero al poco tiempo el desánimo y la desmotivación lo tomaron. Y mire lo que dice el verso 15 del capítulo 3. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados.
Y allí duré 7 días atónito. Amén. No quería participar de eso, pero más sin embargo estaba sentado. Y estar sentado es símbolo de desmotivación, es símbolo de ociosidad, es símbolo de que la persona no tiene un propósito en la vida. Alabado sea el Señor. Y él llegó y se sentó ahí. Allí se quedó sentado, desmotivado, mirando lo que aquellas personas hacían, contemplando el estado de ánimo de aquellos cautivos que estaban allí desmotivados, que les pedían que cantaran y no cantaban, que les pedían que tocaran y no tocaban. Se negaban a ejercer el ministerio porque estaban desmotivados. Y allí llegó el profeta, alabado sea el Señor, y se quedó ahí 7 días sentado, perplejo, atónito. Amén. En medio de ellos. Pero mire lo que dice el verso 22. Oh, gloria a Dios. Estando allí sentado, dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Por qué te contaminas con los desanimados, con los desmotivados? ¿Por qué te quedas con los ociosos? ¡Salga de ahí! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria!